Conversando con el Tigre, diálogos, noticias, comentarios, críticas, clips y mucho más. Dirige Rubén Darío Sánchez Quintero. Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial. Un desaprendizaje parece que es lo que se está dando en cuanto a la lectura y las matemáticas después de la pandemia. Así se evidenció en el primer encuentro Evidence, conectando saberes pedagógicos en lenguaje y matemáticas, un encuentro donde el lenguaje y las matemáticas se vuelven puentes para cambiar la educación en América Latina. Encuentro que fue organizado la semana anterior por la Fundación Luker con la presencia de expertos nacionales e internacionales. Quedó muy claro entonces en este encuentro que esos elementos primarios como la lectura, como las matemáticas, como la escritura, son la base, son el conector para la entrada a nuevos conocimientos por parte de los estudiantes, entre ellos las tecnologías. Igualmente se habló allí de la importancia, se resaltó el programa Aprendamos Todos a Leer, que viene adelantando la Fundación Luker hace 10 años en pro de mejorar la lectoescritura de los alumnos de Manizales. Vamos a escuchar inicialmente al doctor Horacio Álvarez Marinelli, que es economista senior y experto en educación de la Fundación, del Banco Mundial. Igualmente vamos a escuchar a Santiago Izaza, el director de educación de la Fundación Luker, hablando del programa Aprendamos Todos a Leer, y posteriormente escucharemos al secretario de Educación de Manizales, Andrés Felipe Betancourt, sobre las experiencias que vienen dando con este programa. Bienvenidos. Sí, bueno, le decía que la lectura, la escritura y las matemáticas son la base de los conocimientos de alto nivel, de orden superior, sin los cuales es muy difícil o es prácticamente imposible hacer cualquier análisis profundo, cualquier pensamiento crítico, cualquier trabajo de alto nivel requiere unas buenas bases de lectura, escritura y matemáticas. Sin eso es muy difícil o prácticamente imposible lograr esos conocimientos de orden superior. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, ahora de la inteligencia artificial, de la tecnología de punta, de las materias de ciencias, de tecnología, de ingeniería, uno requiere tener unas bases muy sólidas de lectura y matemáticas para poderlo hacer. Y esas bases sólidas se comienzan a consolidar en los primeros años. Es ahí, en los primeros grados desde la primaria, en donde se desarrollan las competencias lectoras, matemáticas básicas, que son las que después permitan a los estudiantes tener éxito en su trayectoria escolar en la primaria y luego en su paso por la secundaria. Entonces, es algo sobre lo que tenemos que seguir invirtiendo sí o sí y logrando que nuestros estudiantes logren esas competencias tan fundamentales. Usted en su presentación, en su conferencia, llamaba la atención sobre lo que está pasando en este sentido, sobre todo después de la pandemia, que estamos como desaprendiendo, según lo decía usted. ¿Cuál es el fenómeno? Bueno, en parte la pandemia nos dejó unas heridas muy fuertes, especialmente algunas cohortes de estudiantes que estuvieron en forma remota o a distancia durante ese año y medio, en algunos países hasta 2 años que las escuelas estuvieron cerradas. Esto provocó unos déficits enormes de aprendizaje en estos niños y todavía no hemos logrado superar esas deficiencias que dejó la pandemia, porque lo que nos dimos cuenta en la pandemia es la importancia que tenía la escuela, la importancia que tenía la presencialidad, aún con todas las dificultades y todos los desafíos que enfrenta la escuela. Es el mecanismo ideal para lograr que los niños aprendan. Y todavía no hemos logrado remediar en muchos casos esos aprendizajes que esas cohortes de niños que pasaron por la pandemia y que no tuvieron una educación presencial los superen. Sabemos, y las estimaciones por eventos catastróficos anteriores nos indican que estos niños van a tener en promedio entre el 10 y el 12% de ingresos menos
que las cohortes de niños que no pasaron por la pandemia. Entonces sus ingresos futuros incluso están siendo o van a ser afectados por esa falta de conocimientos que se generó durante la pandemia. Doctor Horacio, estas fallas en el aprendizaje, esto que nos está haciendo bien, sobre todo en los países subdesarrollados, ¿es cuestión de recursos, es cuestión de pobreza o es cuestión de qué? Es multifactorial, o sea, no se puede decir que hay un solo factor que afecta a los aprendizajes de los niños. Sabemos que los niños de niveles socioeconómicos más bajos, de familias con capital cultural más empobrecido, tienen más dificultades al ingresar a la escuela, tienen menos vocabulario, por ejemplo, eso lo sabemos. Sabemos también que no destinamos suficientes recursos a la educación. Sabemos que necesitamos invertir más en la educación de nuestros niños, en la formación de nuestros docentes, en los recursos educativos. También es un tema de recursos. Pero también sabemos que los recursos que estamos invirtiendo no los estamos necesariamente invirtiendo bien. No estamos interviniendo, por ejemplo, o no estamos invirtiendo con metodologías basadas en evidencia, que es parte de lo que hemos discutido en este seminario. No estamos invirtiendo, en textos de alta calidad, en formación de docentes de alta calidad. Entonces, muchas veces hacemos formación o entregamos materiales y recursos educativos que no son buenos. Entonces, por más que invirtamos, si la calidad es mala de los recursos, pues no vamos a lograr los propósitos que nos hemos impuesto. Entonces, ahí hay una combinación. Sabemos entonces, por un lado, que de las familias con más necesidades tenemos unos niños que tienen desafíos de lenguaje y desafíos cognitivos, pero no estamos invirtiendo en primera infancia como deberíamos invertir. No estamos invirtiendo en que los grados de transición, los jardines infantiles sean unos centros en donde se explote la capacidad cognitiva que traen los niños al nacer. No lo estamos haciendo y ahí tenemos que trabajar muy fuertemente. Tampoco estamos, como mencionaba, invirtiendo en nuestros docentes, en que tengan la formación de altísimo nivel, en que en las facultades de educación tengamos los currículos que están a la par de los países desarrollados, como lo estamos haciendo. Y en las inversiones que estamos haciendo en las escuelas, en materiales y recursos educativos, no necesariamente estamos invirtiendo donde tendríamos que invertir. Entonces, es multicausal lo que está provocando esta pobreza de aprendizajes, pero afortunadamente sabemos que hay soluciones para hacerlo. Ahí hay una cuestión mucho que tiene que ver con voluntad política para implementar los cambios que se tienen que hacer. Con un concurso social que nos permita, con un consenso social que nos permita adoptar esas decisiones y ponerlas en marcha, porque sabemos cómo hacerlo. O sea, sabemos cómo hacerlo. Precisamente uno de esos casos, usted lo mencionaba, y lo que está pasando en Manizales, en ese convenio entre la Gobernación, la Alcaldía con la Fundación Luker, en ese programa Aprendamos a Leer. ¿Qué destaca usted? Aprendamos todos a leer. ¿Qué destaca usted de ello? Pues mire, este es uno de esas cosas, de esos casos de éxito que tenemos no solo en Colombia, sino que en toda la región, de una alianza público-privada que funciona, de una alianza público-privada que lleva más de 10 años trabajando en el tema de la lectura y que está rindiendo unos frutos muy importantes que hoy vemos en los datos que tenemos de los niños, por ejemplo, que están terminando 5º grado. Es algo muy, muy alentador, por ejemplo, que en una ciudad pequeña, relativamente pequeña como Manizales, comparado pues con el resto de ciudades de Colombia y de la región, se esté generando este semillero de conocimientos, este semillero de innovación que permite que otros aprendan. Porque más allá de que se están logrando aprendizajes fundamentales importantes en Manizales, tanto en lectura como en matemáticas, como lo mostraba mi colega Samuel Berlinski del BID, esto está irradiando al país. Hoy Aprendamos Todos a Leer se utiliza alrededor del país, se utiliza en Antioquia, se utiliza en Barranquilla, se utiliza en Cali, se utiliza en el resto de departamentos, se utiliza en Panamá, que hay una versión de Aprendamos Todos a Leer en Panamá, se utiliza en Venezuela, se utiliza en algunos estados de Brasil. Entonces,
de una ciudad relativamente pequeña, del esfuerzo de largo aliento que ha tenido la Secretaría de Educación, que independientemente de los cambios de gobierno han mantenido la línea, han mantenido la prioridad de los aprendizajes fundamentales, de una Fundación Luker que le ha puesto todo el hombro a la Secretaría y a las instituciones educativas y a los docentes y a los directivos para que los niños salgan adelante. Es algo muy particular, es algo de lo que por mi parte estoy muy orgulloso de haber sido parte de este esfuerzo. Bueno, el programa Aprendamos Todos a Leer es un programa muy innovador que ha buscado maneras efectivas basadas en la ciencia y en la evidencia para que los niños aprendan a leer en edades tempranas. Es una tristeza que en los países latinoamericanos más de la mitad de los niños no lean correctamente a la edad de 10 años. Nosotros lo que hicimos fue cambiar esa realidad, porque eso tiene efectos muy graves a largo plazo, y empezar a hacer un programa de alfabetización inicial en niños de 5 y 6 años, con materiales de alta calidad, con formación y acompañamiento de maestros, haciendo un seguimiento pormenorizado de todos los niños, y hemos logrado unos impactos impresionantes. Hoy en día en Manizales el 85% de los niños de grado quinto ya lee fluidamente. Esto pues gracias a todo el esfuerzo que hemos hecho con la Alcaldía de Manizales, la Fundación Luker, el BID y el Banco Mundial. Bueno, eso en la parte de lectoescritura, pero en este seminario precisamente sobre evidencias, pues también se resalta el tema de las matemáticas. En Manizales las pruebas Saber 11 del 2024 nos deja un promedio del 64% frente al nivel nacional, que tampoco es un promedio muy alto. ¿Qué se podría hacer ahí? En las matemáticas las situaciones son más graves. Las pruebas PISA dicen que el 71% de los niños tienen problemas con matemáticas a la edad de 15 años. Y ahí lo que estamos haciendo es traemos un referente de Quebec en Canadá. Si Quebec fuera un país, sería el sexto a nivel mundial en pruebas PISA. Es un modelo que también tiene un currículo estructurado, unos materiales de alta calidad, información y acompañamiento de maestros. Esto, como lo mostraba ahorita los investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo, está dando resultados muy superiores a los del grupo de control. Aprendamos Todos a Leer continuará en el tiempo por parte de la Fundación Luker. Claro que sí, Aprendamos Todos a Leer para nosotros es un programa estratégico. Contamos con el apoyo de la alcaldía, contamos con el apoyo de la academia, entonces vamos para adelante. Bueno, esto es un trabajo que consolida lo que es el sentido público, que es una alianza entre un actor público, un actor privado, con visión de largo plazo, pero que está enfocada en lograr propósitos de beneficio común. En este caso, fortalecer las habilidades, las capacidades de los niños para leer, pero no solamente por la fluidez lectora, sino por la capacidad de comprender lo que se lee. Eso es una apuesta clave para el desarrollo, porque está demostrado científicamente, y en este evento lo hemos visto, está demostrado que un niño que no aprende a leer de manera comprensiva en los momentos iniciales de su etapa formativa, después no se va a desempeñar bien en el resto de su formación, no va a poder o acceder a una universidad o desarrollarse, desempeñarse bien como estudiante universitario, y mucho menos acceder a un buen empleo. Ese programa viene en el tiempo, y qué garantiza que pueda seguirse dando. Pues esto es un programa, ya una alianza de largo plazo que ha trascendido escenarios que ya, si bien no está declarado como una política pública aún, vamos en ese camino. Nosotros estamos desde la actual administración garantizando que toda esta estrategia de calidad que tenemos con aliados como Fundación Luker, CONFA, Comité de Cafeteros, sean parte de una gran política pública de calidad educativa que ya sea refrendada por la administración y tenga vocación de perpetuidad y una inversión asegurada de recursos para los próximos años. Finalmente, dentro de este seminario, este gran evento, también se habla de la importancia de es decir, formar los profesores, los docentes para este tema. ¿Qué se está haciendo en la materia? Bueno, en eso también estamos fortaleciendo ya unas estrategias que tenemos para identificar. Este seminario en el que estamos, que usted menciona, habla de toma de decisiones basada en evidencia. De acuerdo a la evidencia que estamos identificando, ¿dónde están las falencias en el proceso de aprendizaje, tanto de lectoescritura como de matemáticas? Que estamos identificando qué tenemos que reforzar, pero más que reforzarlo en los niños, es reforzarlo en los docentes para que a través de ellos se hagan esas transformaciones en el aula. Conversando con el Tigre, diálogos, noticias, comentarios, críticas, clips y mucho más. Dirige Rubén Darío Sánchez Quintero.